Antes de empezar este episodio te invitamos a que veas los anteriores y te suscribas a nuestro canal. Telepatía peronista, venimos a comunicar la utopía. Empecemos. 10. Trelew. El 4 de agosto, Perón convocó a Cámpora a Puerta de Hierro y me avisó que yo también debía viajar. Después de varias jornadas de deliberaciones, Perón nos indicó que el 15 de agosto se anunciara el regreso del general para el 17 de noviembre de ese año. Al mismo tiempo, Cámpora anunciaría que él, como delegado del líder, iniciaría una campaña recorriendo todo el país como parte de los preparativos para el regreso. Cámpora cumplió con un pedido de Perón, pero ese mismo día 15 ocurrió un episodio que cambió radicalmente el mapa político de la dictadura de Lanusse. A las 18:30 en el penal de Rawson se produjo un masivo intento de fuga en el cual lograron su propósito solamente 6 de los 110 reclusos miembros del ERP, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC y montoneros, que pensaban escapar. Respecto del cerebro de la fuga, casi todas las fuentes coinciden en asegurar que el planificador y jefe del operativo fue Mario Rodeberto Santucho, aunque algunos afirman que también participó en el proyecto Marcos Osatinsky de la FARC. Junto con ellos lograron fugarse también Fernando Vaca Narvaja, Roberto Quieto, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Mena, quienes integraban el llamado Comité de Fuga. Mientras los reclusos tomaban el penal y abrían las puertas, otro comando secuestraba un avión BAC 1-11 de la empresa Austral y se dirigía hacia el aeropuerto de Trelew, donde esperaría a todos los fugados. Pero por un error en la comunicación entre el grupo de apoyo y los presos, los autos que debían conducir a los militantes no llegaron a la puerta del penal. Además de los 6 jefes, un grupo de 19 militantes logró llegar al aeropuerto en 3 taxis, pero cuando la nave ya despegaba de la pista rumbo a Chile socialista de Salvador Allende. Una vez fracasada la fuga, los militantes que quedaron en el aeropuerto exigieron en una conferencia de prensa garantías especiales antes de rendirse ante las fuerzas militares. Una patrulla de la Marina a cargo del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa, segundo jefe de la base aeronaval Almirante Sar, condujo a los prisioneros recapturados hacia esa unidad. En la mañana del 17 de agosto, el Partido Justicialista envió un telegrama al ministro del Interior Arturo Morroy con el siguiente texto: reclamamos respeto, derechos humanos, presos políticos, unidad carcelaria Rawson, responsabilizándolo por su integridad física amenazada por medidas de represión. Pero en la madrugada del 22 de agosto, en la base naval, los 19 detenidos fueron sorpresivamente arrancados de sus celdas y fusilados mientras estaban formados mirando al suelo. Luego de la primera metralla, la patrulla a cargo del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa y del teniente Roberto Bravo se encargó de rematar a los heridos, de los que sobrevivieron 3. Fue un crimen desalmado. Luego de 1976, los 3 sobrevivientes pasarían a integrar la lista de los desaparecidos. Uno de ellos, Ricardo René Aidar, formó pareja con Soledad Martínez Agüero, nuestra muy querida amiga, y tuvieron en México 2 hijos que, al igual que los 2 mayores que tenía Aidar, son también nuestros amigos. Los 6 prófugos llegaron a Chile, donde fueron recibidos por el gobierno de Allende, que había quedado en una incómoda posición. Era un gobierno socialista en un sistema capitalista y las opciones eran la extradición a la Argentina o la detención en las cárceles del país trasandino. Pero el 25, luego de mucho debate interno, el gobierno de Allende decidió darles el salvoconducto a los guerrilleros para que marcharan a Cuba. Por la noche partieron rumbo a Cuba y llegaron al aeropuerto José Martí el 26 de agosto. En una conferencia de prensa, Santucho, Osatinsky y Vaca Narvaja fueron categóricos a la hora de decir que la masacre se trató de una salvaje y desesperada respuesta de la dictadura y ratificaron la consigna de que la sangre derramada no será negociada. ¿Por qué Trelew cambió las reglas del juego? Porque hasta allí la discusión política nacional se remitía a una complicada partida entre Lanusse y Perón. Ese mano a mano había torcido varias voluntades, ya que ni el presidente ni muchos dirigentes justicialistas creían en la posibilidad real del retorno del general. Incluso algunos sectores del peronismo parecían haber sido sometidos a un lavado de cerebro por parte de los grupos dominantes, que sugerían que Perón no se iba a animar. Hasta se especulaba con un mal estado de salud del líder
y que eso le imposibilitaría el regreso, y otros sectores, como parte del peronismo revolucionario alternativista y grupos ligados a Guardia de Hierro, tenían diversas teorías que consideraban imposible el regreso. Pero Trelew cambió el clima. La noche del velatorio de los asesinados fue brutal. Mientras Montoneros y el ERP querían velar a sus muertos en el local central del Partido Justicialista de Avenida La Plata, el comisario general Alberto Villar entró con una tanqueta y secuestró los cuerpos de los 3 militantes asesinados. El clima del enfrentamiento cambió, se había quebrado las reglas del juego, el Estado había masacrado a prisioneros, muchos dicen que al propio Lanusse se le fue de las manos, ahora señalan que resultó víctima de una operación política de la Marina y una vez ejecutada no podía echarse atrás ni condenar a los responsables. Dentro de esta segunda hipótesis, la especulación sostiene que fue la Marina la que decidió cortarse sola y frenar el proceso eleccionario abierto por el gobierno nacional y aceptado por el peronismo. Lo cierto es que más allá de las teorías, el sueño del GAN se había hecho añicos. Un par de días más tarde, el gobierno presentó el Estatuto Fundamental, que establecía disposiciones temporarias para el perfeccionamiento y estabilidad de las instituciones republicanas, fechado el 24 de agosto de 1972. En ese texto virtual reforma constitucional de facto, se establecía en el artículo 77 la duración de 4 años y una reelección para el presidente y vicepresidente, y en el artículo 91 su elección directa, abolía el Congreso Electoral y una posible segunda vuelta si ninguna de las fórmulas alcanzaba el 50%. La primera respuesta fue el acto conocido como Asamblea de la Civilidad, que se realizó en el Hotel Savoy a instancias de Cámpora. Allí se presentó el documento «Los intentos de disociación no encajan en el peronismo», en el que se denunciaba al régimen por pretender favorecer a Balbín e intentar modificar la fecha de la primera vuelta, pensada para marzo de 1973.